tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Esteves y bueno, estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de Relaciones Internacionales. Pues antes que nada quisiera agradecer esta iniciativa que han tenido mis compañeras para poder hacer algunos comentarios referentes a esta situación que estamos viviendo a nivel internacional que tiene que ver con el COVID-19 y esta pandemia, ¿no? Que se ha ido generando y que se ha ido desarrollando hacia diferentes partes del mundo. Bueno, ante la interrogante, si las ciencias sociales tienen algo que decir frente a una pandemia como esta, me parece que sí, o sea que por supuesto, ¿no? Como estudiosos de las ciencias sociales, como analistas del sistema internacional, como pues es mi caso, pues claro que tenemos que hacer comentarios, creo que tendríamos que debatir todos estos temas. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros nos damos a la tarea simplemente de hablar, a veces de opinar, sin tener la información completa. Este me parece que es uno de los fenómenos más comunes en las ciencias sociales en el sentido de que a veces el mundo se está transformando de una manera tan rápida que nos da poco tiempo para comprender desde una perspectiva teórica, incluso desde una perspectiva empírica, cómo está transformándose el mundo, ¿no? Entonces creo que nosotros tendríamos que antes de emitir juicios, pues darnos cuenta, ¿no? Cómo vienen estos procesos históricos sociales desde antes, en el corto y en mediano plazo, me refiero hacia atrás y hacia el pasado, y cómo estos procesos y estos fenómenos, pues de alguna manera están derivando también en lo que estamos viviendo ahora. Entonces, a partir de ahí, podremos nosotros hacer un análisis más preciso de la situación actual y tratar de evitar con esto algunos errores de análisis o un análisis errado de la situación. Bueno, sería fácil pensar que después ya de varios meses que estamos confinados con esta pandemia, pues ahora tenemos ya la suficiente información para poder realizar un análisis más exacto de la situación y de sus implicaciones. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ¿no? Por lo que les decía, porque en las ciencias sociales un fenómeno puede ser analizado desde diferentes perspectivas, no solamente una perspectiva histórica, sino también desde diferentes perspectivas sociales. Por ejemplo, desde la sociología o de la ciencia política, o bueno, desde las relaciones internacionales también. Yo trataré de analizar a partir de este último punto y trataré de plantear también estas implicaciones, ¿no? ¿Qué podría pasar a mediano y largo plazo con lo que estamos viviendo actualmente? Lo primero que surge luego de estas ideas es si existe una nueva configuración socioestatal o no. O sea, si esta pandemia va a abrir las posibilidades de un cambio sustancial en las relaciones sociales, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero me parece que por más nueva, entre comillas, que sea esta configuración, lo que vemos es también un reforzamiento de las relaciones sociales existentes. O sea, lo que podemos observar por un lado son grupos de poder, grupos dominantes, económicamente fuertes, políticamente fuertes, que están marcando la pauta, que están de alguna manera marcando la dinámica con la que estamos situándonos dentro de este problema de la pandemia y cómo también les vamos a ir dando respuestas, ¿no? La pandemia me parece que lo que ha hecho es manifestar no un cambio en las estructuras sociales, sino más bien ha permitido volver a poner sobre la mesa o que se vuelvan a manifestar estas grandes contradicciones que existen en el mundo y en cualquier país, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasó ahorita recientemente en Libia, perdón, en Líbano, lo que ocurrió también recientemente en Beirut, ¿no? Son de alguna manera muestras de estos descontentos y estas manifestaciones y de estos procesos sociales que ahora se están manifestando con mucha fuerza. Lo mismo lo podríamos plantear en el caso de Bielorrusia, que también en estos últimos días ha tenido manifestaciones importantes, pero no están rompiendo en esencia con las relaciones que ya establecía, ¿no? Por un lado tenemos grupos dominantes y por otro lado grupos dominados o oprimidos que existen en todos los países, en todas las regiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las respuestas, sobre todo de los gobiernos, ante esta situación? Y lo que han buscado en la mayor parte de los casos es mantener la estabilidad. O sea, nos han dicho que las cosas se tienen que mantener, de alguna manera una estructura se tiene que mantener, ajá, y que vamos a ir entrando poco a poco a una nueva normalidad que nos va a ir permitiendo a ir adaptándonos a estas condiciones. Pero esas condiciones, me parece, en esencia no son estructuralmente diferentes. O sea, estamos cambiando, por ejemplo, un poco la dinámica de nuestras actividades, ¿no? Estamos llevando a cabo muchas de nuestras actividades vía remota, quienes podemos hacerlo así, pero en esencia no estamos cambiando la estructura social y esta pandemia tampoco la está cambiando, me parece, ¿no?
Entonces lo que estamos viendo de alguna manera es el resultado del proceso que ya veníamos gestando antes, que, como humanidad, como en el sistema internacional, y que ahora posiblemente se estaría acelerando un poco, ¿no? O sea, se estarían, y sobre todo manifestando con fuerza estas diferencias que existen ya estructuralmente en nuestra sociedad. Entonces, el papel del Estado y el papel de las élites me parece que va a ser en función de tratar de mantener las cosas estructuralmente como están, uh-huh, para que no pierdan sus privilegios y para que no pierdan el poder y el control que pueden ejercer. Incluso también es el liderazgo, ¿no? Que también va a ser importante para tratar de gestionar y resolver este tipo de crisis. Ahora, en el plano internacional también podemos observar pues diferentes dinámicas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas tendencias y hay algunos procesos de transformación que se han iniciado décadas atrás y que hoy todavía pues, podemos seguir en esta misma dinámica. Me refiero, por ejemplo, al fin del socialismo, ¿no? Que tiene ya más de 2 décadas que esto sucedió, pero que todavía puede significar un fenómeno importante para comprender la realidad actual. No me refiero exclusivamente o particularmente al plano ideológico. Me parece más también que hay que tomar este tipo de transformaciones desde el plano de las ideas y desde el plano de la comprensión de las transformaciones políticas y económicas que hemos venido sufriendo a lo largo de estas últimas décadas y que con la pandemia pues también están presentes, ¿no? No se rompen, no se cambian, están aquí todavía vigentes, ¿no? Por ejemplo, es muy común hablar, ¿no? En el caso de las relaciones internacionales de diferentes países que ocupan un lugar central en la dinámica internacional, entre ellos podemos citar a varios, yo me voy a concentrar solamente en tres, en Rusia, en China y en los Estados Unidos, ¿no? Históricamente se han planteado como grandes potencias, sobre todo, bueno, la Unión Soviética en su momento, Estados Unidos, ahora China, Estados Unidos y Rusia como en un tercer lugar un poquito más atrás que estos dos. Pero, por ejemplo, si nosotros notamos un poco estas dinámicas, nos vamos a dar cuenta que lo que vemos hoy en día es una dinámica de confrontación, ¿sí? Una dinámica de competencia más bien, con tintes de confrontación. Entonces, por ejemplo, podríamos plantear que las relaciones entre Rusia y China, hoy a veces en los medios de comunicación se plantean como una alianza estratégica, como un eje antiimperialista de los Estados Unidos, no son otra cosa sino una asociación estratégica. ¿Qué significa esto? Que estos países se acercan y se alejan de acuerdo a sus necesidades y a sus objetivos en la dinámica internacional. O sea, cada país tiene su propia agenda y en función de ello, pues puede cooperar o no, o alejarse o competir con otro, ¿no? Y este es el caso también, me parece muy particular entre Rusia y China. Por otro lado, también se habla de Rusia y Estados Unidos en una competencia, en una dinámica incluso de confrontación, sobre todo después de los acontecimientos en Ucrania o en Siria. Pero también hemos visto, ¿no?, cómo estos gobiernos han buscado mantener ciertos acercamientos, incluso cierta cooperación, como fue en el caso de lo que se planteó en algún momento bajo el gobierno de Barack Obama, como un reset en las relaciones entre estos dos países. Hoy en día la situación es más álgida, pero me parece que no estamos derivando a una lucha abierta ni directa entre estos países. Por otro lado, también tendríamos una posible confrontación entre China y los Estados Unidos. Aquí me parece que hay elementos un poco más claros para poder afirmar que esta situación es mucho más álgida, sobre todo por las últimas decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos de tratar de sancionar empresas chinas de tecnología, como Huawei, por ejemplo, e incluso de tratar de prohibir algunas aplicaciones chinas en territorio estadounidense, como ha sido esta aplicación muy popular de TikTok, ¿no? Entonces, eso nos está hablando, sí, de una tendencia problemática que tenemos ahora, de confrontación que tenemos ahora, pero que no inició hace 4 años, hace 5 años, cuando hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos, sino que ya es una perspectiva que ya se venía planteando desde los Estados Unidos, incluso desde la presidencia de Barack Obama. Entonces, ahora en el plano de la pandemia, pues simplemente también se pueden utilizar estos discursos, se pueden utilizar estas coyunturas para tratar de golpear mediáticamente, primero y después por otros medios como puede ser el económico, a estos competidores de Estados Unidos, ¿no? Particularmente me refiero a China. Eh, Existen, como sabemos, en el plano internacional algunas organizaciones u organismos que van a buscar tratar de equilibrar o tratar de frenar este tipo de eventos de confrontación, tratar de gestionar estas crisis de una manera pacífica. Y bueno, uno de los ejemplos o el ejemplo claro o clave en este sentido es las Naciones Unidas, ¿no? Pero las Naciones Unidas también han tenido a lo largo de estas últimas décadas una serie de problemáticas y de crisis que, por ejemplo, fueron impulsadas o se evidenciaron con mayor fuerza durante la guerra
de Irak, ¿no? Ahí prácticamente Estados Unidos demostró su capacidad para poder incidir en los asuntos de otros países sin la necesidad de generar un consenso bien claro y bien fuerte en el escenario internacional. Y desde entonces la crisis de esta organización se ha venido manifestando con cada vez mayor presencia o mayor fuerza, ¿no? En este sentido, podríamos pensar que Rusia y China lo que tratan de hacer es mantener esta institución fuerte, porque finalmente es un foro en el que ellos tienen una presencia importante como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que les va a servir para alcanzar algunos de sus fines de política exterior ante la relativa debilidad que todavía presentan en contra o en relación más bien de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este panorama que estoy citando de una manera muy rápida y muy general, es donde nos encontramos ahora, de nueva cuenta, regreso al punto de la pandemia del COVID-19, y lo que vemos no es una amplia cooperación entre los diferentes actores del sistema internacional para tratar de encontrar una solución conjunta ante esta problemática, por ejemplo, encontrar una vacuna. Me parece que esto no es tan problemático en el sentido de que también si están compitiendo diferentes laboratorios o países por la búsqueda de una vacuna o de un tratamiento efectivo para controlar el COVID-19, pues esto puede acelerar también los procesos para poder encontrar estos medicamentos o vacunas que tan necesarios son para tratar de superar este tipo de condiciones, ¿no? Pero también han atravesado estas competencias en lo plano de lo simbólico, en términos de comunicación y en términos políticos. Hace unos días fue anunciado por el propio presidente Vladimir Putin que ellos ya tenían una vacuna y que prácticamente estaban listos para empezarla a aplicar, sobre todo a médicos y profesores, policías en su país, y que estaría lista ya disponible para principios del próximo año para el resto de la población y para tener una producción bastante amplia. Han habido muchas voces que han cuestionado la efectividad de esta vacuna, si es verdad o no, si es riesgosa o no, pero más allá, no me quiero meter en el plano de si esto es verdad o no. Lo importante acá es que se está apelando más que a una verdad en términos científicos que nosotros podríamos constatar empíricamente, se está empleando o se está tratando de impulsar los sentimientos y las emociones de la gente para tratar de atraerlos hacia una dinámica política en particular. O sea, no dudo que haya intentos bastante claros y reales desde un sistema de salud o desde diferentes laboratorios para encontrar una cura, pero estos procesos no están exentos de tener una carga simbólica y política en esta lucha entre las grandes potencias, por decir, más que lucha, una confrontación entre las grandes potencias, ¿no? Una competencia entre estas potencias, ¿no? Y entonces aquí pareciera que pues están viendo quién es el que logra tener este medicamento como para poderse anotar una victoria en este escenario de la construcción de ideas a partir o de emociones a partir de un contexto como es el de la pandemia, y entonces ganar una posición política más sólida. En ese sentido, independientemente de que sea verdad la vacuna rusa, de que sea efectiva o no, pues ya ha comenzado a generar emociones entre la gente que podemos ver en los medios de comunicación, incluso como bromas, pero que están presentes y también nos demuestran esta conexión que tenemos con estos países, pero desde una perspectiva un tanto histórica y llena de prejuicios en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hacemos referencia, por ejemplo, o se hace referencia más bien en estos medios a ese pasado socialista, ese pasado soviético, que si bien pues sigue siendo parte, ¿no? De la, que podríamos decir, de cierta identidad de algunos sectores dentro de la población rusa, no es una idea que esté claramente presente en las élites y en el gobierno de ese país, pero en el imaginario, ¿no? De personas que estamos muy lejos de estos países, de pronto nuestra primera conexión con lugares tan lejanos, pues tiene que ver justo con estos procesos y con estas ideas. En conclusión, pues me gustaría simplemente decir que como estudiosos de las relaciones sociales tenemos un gran reto ahora. Podemos echar mano de nuestro conocimiento, de nuestros procesos de irnos especializando, de los apoyos que hemos recibido incluso en las universidades, particularmente en la Universidad Autónoma Metropolitana, para tratar de hacer análisis serios, ¿no? De lo que está sucediendo. Yo solamente estoy tratando de invitar con este video, con estas palabras a la reflexión y a no dejarnos llevar simplemente por lo que se muestra en cualquier medio de comunicación, ya sea formal o las redes sociales, ¿no? Y que nos demos cuenta de estos grandes procesos históricos sociales que vienen atrás y cómo estos procesos también van a ir marcando hacia futuro.
Indudablemente el COVID-19 va a ser un antes y después, no solamente en términos de salud, sino también en términos económicos y políticos, pero me parece que no van a romper, al menos como lo veo ahora, estas dinámicas estructurales a futuro. O sea, lo que vamos a ver más adelante es más de lo mismo en términos de luchas y confrontaciones entre autoritarismo y democracia, de un fomento al capitalismo en sus diferentes variables y vertientes, como cada uno lo queramos adjetivar o caracterizar, pero les insisto, no hay una ruptura en, en esencia de esta condición estructural ni en el ámbito local ni en el ámbito internacional. Bueno, pues muchas gracias por su atención, reciban un abrazo y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien.